Amado hermano, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todas las personas que usted ama, muy en especial su familia. Todo esto en el dulce nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra preciosa, hermosa, que anhelo ardientemente en mi corazón, que usted reciba, internalice, se apropie de ella y la ponga a funcionar en su vida. La misma la he titulado ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Para que podamos entender cómo obtenemos la vida eterna, debemos de saber las siguientes cosas. En primera instancia, ¿quién fue el primer receptor de la vida eterna? En segunda instancia, ¿qué es la vida eterna? En tercera instancia, ¿quién da la vida eterna? Y en cuarta instancia, y no por ser último es menos importante, ¿cómo obtenemos la vida eterna? Estas preguntas las contestaré de acuerdo a la palabra de Dios. De modo que veamos. Primera pregunta. ¿Quién fue el primer receptor de la vida eterna? Vayamos a la palabra de Dios y encontramos en Génesis capítulo 2 en el versículo 7 que nos dice, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre, el primer ser humano, Adán, fue el primer receptor de la vida eterna. Es de conocimiento que Adán perdió la vida eterna cuando traicionó a Dios al desobedecerle el mandamiento que Dios le dio en Génesis capítulo 2, en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios el Padre urdió un plan para restaurarle la vida eterna al ser humano. Ese plan divino lo vemos en Juan, tercer capítulo, comenzando en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa frase que Nicodemo no entendió fue nacer de nuevo. Y Jesús continuó explicándole a Nicodemo. Veamos lo que nos dice en el versículo 5 de ese capítulo 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Como Adán en la creación, usted y yo, nosotros, también necesitamos el aliento de vida. El Espíritu de Dios que venga e infunde en nosotros vida eterna. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la vida eterna? La contestación, una vez más, la encontramos, amados hermanos, en Juan, en el capítulo 17. Vea conmigo, si es tan amable, esta preciosa escritura. Juan, capítulo 17, justo en el tercer versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Precioso, sublime, exquisito. Confirmando esa palabra de Juan 17 en el tercer versículo, vayamos a 1 de Juan capítulo 5 en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Contestemos la tercera pregunta. ¿Quién da la vida eterna?
Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 11, se nos contesta a la perfección. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Vayamos a la cuarta pregunta, que es el título de esta enseñanza. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Una vez más, sin lugar a dudas, vayamos a la fuente principal, la fuente que no falla, la palabra de Dios. Y veamos en Juan, tercer capítulo, comenzando en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8, nos dice claramente cómo tenemos la vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la confesión que debemos de hacer para que se manifieste la vida eterna en nosotros? Vayamos a Romanos capítulo 10, comenzando en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en el creyere no será avergonzado. Este proceso que le acabo de describir, de ser salvo o nacer de nuevo, simplemente describe nuestra invitación a Jesús para que venga a salvarnos y libere su Santo Espíritu de vida eterna en nosotros. Vivimos en este momento y por siempre con Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Sé que esta enseñanza, sin lugar a dudas, amados hermanos, ha sido de edificación, de consolación, de motivación. Y sé que realmente para ustedes es importante también, como lo ha sido para mí, pues esa es la forma que recibimos la vida eterna. Y es una revelación que muchas personas necesitan, muy en especial todos aquellos que todavía no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Probablemente usted, amado hermano que me está viendo, amado amigo que me está viendo, hermano por fe, todavía no ha recibido a Jesús. Pero esta es la forma propia, indicada, correcta, perfecta, para que seamos hechos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Haga esta confesión conmigo si es tan amable. Dios eterno, sí, dígalo, Dios eterno. Gracias en el nombre de Jesús. Y en este instante yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque tú, Padre eterno, lo levantaste de entre los muertos para mi salvación. Al hacer esta confesión, se manifiesta que soy hecho tu hijo, que soy parte de tu familia y que soy ciudadano de tu reino. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hizo esa confesión. Ahora simplemente manténgase en la palabra de Dios para que sea un participante, un disfrutador de sus ricas y abundantes bendiciones.
Glorifico el nombre de Jesús. Ahora bien, debido a que esta enseñanza ha sido de bendición, amado hermano, le pido que colabore con nuestro canal, dándole like, suscríbase si no se ha suscrito, déle la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, muy en especial a los inconversos, los que no han recibido a Jesús, y a los apartados, para que se reconcilien con el Señor y vuelvan a su familia. Amados hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre toda su familia. Bendecidos.